Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos del 1 al 14. Versículos del 1 al 14. Ezequiel 37, del 1 al 14. Cuando lo encuentre, por favor, se pone sobre sus pies, leemos la escritura y oramos para comenzar. Amén. Dice la escritura: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Padre bueno, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor, por esa misericordia tuya que se renueva cada día sobre tus hijos, por tu fidelidad tan grande, Señor, por habernos escogido y rescatado de un mundo cruel y habernos hecho tus hijos, habernos adoptado hijos tuyos, porque tú quisiste por medio de Jesucristo. Hoy nos acercamos ante ti con humildad de corazón, con admiración, con temor reverente, y te pedimos que abras nuestro entendimiento, que tu palabra nos convenza, nos hable hoy y nos transforme cualquiera que sea nuestra condición. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Antes de comenzar a exponer el pasaje, siempre es bueno mirar el contexto histórico y literario en el cual el pasaje se encuentra. Y para eso vamos a tomar un poco de tiempo, porque la semana pasada nuestro hermano John José nos habló un poco del contexto, porque es básicamente la misma época. Es la época en que el pueblo de Judá está cautivo en Babilonia como consecuencia de su maldad. El mismo profeta Ezequiel fue llevado entre los cautivos en la primera deportación, cuando fueron llevados con el rey Joaquín
más o menos en el año 595 antes de Cristo. Eso está narrado en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículos del 8 al 17. Pero Ezequiel se encuentra dando el mensaje a los cautivos en Babilonia. El versículo 3 del capítulo 1 dice que él está ahí. Ezequiel es un sacerdote, hijo de un señor llamado Buzi, pero al mismo tiempo Dios lo levanta como profeta a los cautivos. Y es tremendo, porque mientras Ezequiel está dando el mensaje a los cautivos, Jeremías en Jerusalén está dando el mismo mensaje a los que se quedaron allá. Porque cuando Nabucodonosor entró y puso preso a Joaquín, él puso como rey sobre Jerusalén o sobre Judá a un señor Sedequías. Después Sedequías se le torció y Nabucodonosor entró y ya lo capturó y lo llevó preso, y antes de llevarlo preso mató a sus hijos y le sacó los ojos después de que había matado a los hijos, como quien dice, para que viera la muerte de sus hijos, y le sacó los ojos después. La crueldad de Nabucodonosor con el que le había traicionado. El pueblo que Ezequiel está profetizando vino desde la primera deportación, y todavía ellos conservaban una esperanza porque había un rey allá en Jerusalén que ellos pensaban que podía revertir la situación. Pero mientras Ezequiel está profetizando, llegan los segundos deportados. En el capítulo 34 del libro de Ezequiel se dicen que hubo noticias de esos segundos deportados. Entonces, la esperanza que ese pueblo tenía de libertad bajó, cayó. Si estaban un poquito apesadumbrados, entonces ya sí empezaron a estar todavía más apesadumbrados y ya podían expresar que la libertad no iba a llegar. Ezequiel significa Dios fortalecerá, o Dios fuerte, o Dios fortalece. ¿Por qué? Porque él tenía que ser alguien muy fuerte. Precisamente en el capítulo 2 del libro, Dios le dice que él le va a hablar a un pueblo duro de corazón que no le va a hacer caso. Pero le dice, no podrán decir nunca que no hubo profeta en medio de ellos. Ezequiel 2:5. O sea, Dios cuidó que aún en el cautiverio hubiera un profeta hablándoles y dándoles ánimo también. Porque el libro puede dividirse en tres bloques grandes. El primero es del capítulo 1 hasta el capítulo 25 inclusive, que es el juicio contra el pueblo de Dios. Juicio, y también se promete una restauración del pueblo de Dios, porque el nuevo pacto también lo oyeron los primeros cautivos antes de llegar los segundos cautivos. En Ezequiel 11 se habla de ese nuevo pacto, que ratificará también el mismo profeta en Ezequiel 36. La segunda porción es el juicio contra las naciones, que es desde el capítulo 25 hasta el capítulo 35, donde el Señor lanza un juicio contra las naciones. Y la tercera porción o el tercer bloque es donde nos encontramos nosotros, que es del capítulo 36 al capítulo 48, donde termina el libro. Estamos ahí ya cerca a comenzar. Resulta que el profeta Ezequiel, dando el mensaje, también se preocupa porque el pueblo entienda que va a haber una restauración gloriosa del pueblo. En la última porción, del capítulo 36 al capítulo 47, se nos está hablando del nuevo pacto. Capítulo 36, versículos 17 en adelante, se habla de un nuevo pacto que Dios hará con el pueblo para que el pueblo no profane más el nombre de Dios. Dios lo hace porque le duele que su nombre sea profanado. Y para restaurar su renombre, Dios dice, voy a hacer eso con ustedes. Voy a poner mi espíritu en ustedes, les quitaré el corazón de piedra, les pondré un corazón de carne y haré que anden en mis estatutos y mis leyes. Capítulo 36 del libro de Ezequiel. Sigue el libro
Y en el capítulo 40, del 40 en adelante, porque el 38 y 39 es una referencia a los enemigos de Dios, que están en el Apocalipsis 28, a Gog y Magog, enemigos del pueblo de Dios. En el capítulo 40 en adelante, él empieza a hablar de la reconstrucción del templo y de la reconstrucción de los sacrificios, de cómo se irán a hacer. Pero llega al capítulo 47 y nos encontramos con un texto que dice las aguas salutíferas. Entonces, las aguas salutíferas. ¿Cómo así que las aguas salutíferas? Y uno lee Ezequiel 47:12 y ahí dice que habrá un río y que ese río va a tener árboles que van a crecer al lado y lado y que esos árboles van a dar un fruto y que las hojas de esos árboles serán para medicina. Ahí dice eso. Eso es una referencia al Evangelio. Eso es una referencia poética al Evangelio. ¿Por qué? El Señor le dijo a la samaritana en Juan 4:14, el que bebiere del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, porque esa agua que yo le daré será una fuente de vida, será en él una fuente de vida. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan el evangelista añade, esto decía del Espíritu Santo que había de venir sobre los que en él creyeren, porque todavía no había venido, pues Cristo no había sido aún glorificado. Pero en Apocalipsis 22, del 1 al 2, dice que había un río, él vio un río limpio y puro, reluciente, que descendía del templo de Dios y del Cordero. Y que ese río corría por un lado, había unas calles y allí estaban puestos en medio de esas calles el árbol de la vida, que tenía 12 frutos, uno cada mes, pero que la hoja de ese árbol era para la sanidad de las naciones. Estamos hablando entonces de una profecía que es el profeta, sin saber, está hablando de algo que el Señor va a hacer en Cristo Jesús, que es la restauración del pueblo de Dios. Por eso esta palabra no es solamente para Israel, esta palabra es para la iglesia, esta palabra también es para nosotros. Y nosotros, por muchas circunstancias, podemos estar deprimidos, podemos estar frustrados, podemos estar afligidos, podemos estar sin fuerzas, nos podemos sentir aún desesperanzados. ¿Qué hacer cuando un creyente está en desesperanza? ¿Qué hacer cuando un creyente ve que sus propósitos no se cumplen? Cuando un creyente ve que las cosas van de mal en peor, ¿qué puede hacer el creyente? Esa es la pregunta que se plantea en esta mañana. Y vamos a dejar que el sermón que he titulado Dios nos restaura aún en nuestra más profunda desesperanza responde esa pregunta. Dios nos restaura aún en nuestra más profunda desesperanza. Ahora sí nos vamos a enfocar en Ezequiel 37. Pero para efectos del sermón, no vamos a tomar los versículos del 1 al 10, porque el versículo 11 es claro. El versículo 11 dice, estos huesos secos son la casa de Israel. Lo cual simplemente está diciendo, esa visión que le mostró Dios al profeta, simplemente fue para que él viera la condición de muerte y de sequedad y de desgano y de desánimo que había en el pueblo. Pero no es literalmente un valle de huesos secos que se levantaron. Él le mostró a Ezequiel eso para que Ezequiel supiera la condición del pueblo. Pero en el versículo 11 le dice que esos huesos secos son la casa de Israel. El pueblo de Dios en el cautiverio por tanto tiempo perdió la esperanza, o la esperanza que una vez tuvieron. En el Salmo 137 dice, se habla de los cautivos allí en Babilonia que les pedían que cantaran. Y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar en tierra extraña? Séquese en nuestros huesos, si no fuera Jerusalén nuestra alegría. Todavía había una alegría, pero cuando llega la segunda deportación, esa esperanza cae, esa esperanza se muere.
Entonces, ser en esa desesperanza. Dios nos restaura aún en medio de nuestras más profundas desesperanza. ¿Qué necesitamos hacer? Lo primero que el texto nos muestra es que nosotros, cuando estamos en esa situación, necesitamos confesarle a Dios nuestra falta. Mire que el versículo 11 dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen. Ellos confesaron lo que estaba pasando con ellos. El ser humano es un ser tan complejo que los que han estudiado psicología y muchos otros pueden saber que hay un mecanismo de defensa que nosotros tenemos que se llama la negación. Entonces tendemos a negar las cosas y pensar que no están pasando y nos vamos quedando así. Somos como el avestruz que mete la cabeza en el suelo en un hueco y como no ve nada, entonces todo está bien. Dios nos está diciendo, mire, es que primero hay que decir lo que está pasando. Deben confesar, debemos nosotros, si estamos pasando por situaciones adversas, confesarle a Dios lo que nos está pasando. Ese mecanismo de negación, de defensa llamado negación, ha sido utilizado por muchos, aún congregaciones cristianas. Y estoy diciendo algo que yo sé que no es bíblico lo que estoy diciendo, pero que lo dicen algunos cristianos. Y es el hecho de decirle a la persona, si usted está pasando por adversidades, no lo diga. No confiese eso porque eso le va a traer más problemas. Antes le enseñaron a confesar lo contrario. Entonces, yo conozco congregaciones donde usted saluda a un hermano, hermano, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Y va uno a ver y está más caído que el propio infierno. Simplemente, el confesar piensa que lo va a sacar de la situación. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hubo un hombre, David como que le escuchó a esos predicadores que dicen que no confiese, Mary Baker y compañía, confesión positiva, porque en el Salmo 32 él empieza diciendo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque día y noche se agravó sobre mí tu mano, convertiste mi verdor en sequedades de verano. No encubrí mi iniquidad y dije, confesaré a Jehová mis transgresiones, entonces tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí hay un contraste muy fuerte. Mientras cayó, se sintió como estas personas, secos, sin vigor, sin ánimo, sin fuerzas. No hay nada que hacer, está todo perdido. Pero cuando el profeta Natán fue y le dijo, él confesó a Dios su falta, no la encubrió y recibió el perdón, no del pecado, sino de la maldad del pecado. ¿Qué es lo que tiene a esta gente así? La culpa que trae el pecado nos puede a nosotros sumir en la más profunda desesperanza. Lo primero que tenemos que hacer es confesarle a Dios nuestra situación. El Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Y cuando el Señor Jesucristo iba al Getsemaní a orar, que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, les dijo que lo acompañaran. Usted puede ir a Mateo 26 del 36 al 46, lo lee en la casa. Él les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él no dijo, yo estoy muy contento, yo estoy muy feliz, yo estoy muy dichoso. Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y cuando uno lee el mismo pasaje paralelo en Lucas 22, 43, dice que un ángel del Señor vino y le fortaleció. Y él pudo decir, vámonos, se acerca el que me entrega. Y pudo ir gozoso a la muerte. Porque Hebreos 11 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí,
sufrió, menospreció el oprobio y sufrió la cruz. Pudo ir al sacrificio gozoso, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero lo pudo hacer porque recibió fortaleza al decir su condición en la cual estaba por el pecado, no de él, de nosotros. El pecado que él iba a llevar de nosotros, sabía que lo iba a separar del Padre, y esa condición lo puso triste hasta la muerte. Y él la pudo confesar. Él no fue de los que dijo, yo voy a confesar que estoy muy contento para que las cosas cambien. No, eso es mentiras. Cuando te pones a hacer eso, te estás privando de que Dios intervenga en tu situación y transforme esa situación a tu favor. Lo primero que tenemos que hacer es confesarle a Dios cómo nos sentimos. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. El mismo salmista David, el Salmo 142, versículos 1 y 2 dijo, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Es algo que hay que hacer. No le escuchemos a esas voces raras que dicen, usted no tiene que decirle a Dios porque Él ya sabe lo que usted tiene. Él sabe, pero Él quiere que nosotros le confesemos a Él lo que nos está pasando. Es lo mismo que pasa en el segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre se invocaren, y se arrepintieren de sus malos caminos, y se convirtieren de su maldad, entonces, y miraren a mí, entonces yo miraré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y el Señor allí está hablando lo mismo que habló en Deuteronomio 30 del 1 al 5, que nos lo leía el hermano John José el miércoles. Deuteronomio 30 del 1 al 5 dice eso, que cuando el pueblo de Dios ande mal por causa de su pecado, entonces lo que necesita es humillarse delante de Dios, pedirle perdón y Dios va a actuar. No quedarse callado. Es necesario confesarle a Dios nuestra falta. Lo que nos está produciendo esa sensación de depresión, de frustración, de angustia, de desesperanza. Lo segundo que yo encuentro en el pasaje es que cuando confesamos nuestras faltas, entonces Dios nos viene y nos libera. Versículos 12 y 13 de Ezequiel 37. Dice, por tanto, ojo, esa palabrita por tanto significa, como ellos dicen, ¿qué decían? ¿Qué decían ellos en el versículo 11? Sí, ¿qué decían ellos en el versículo 11? Que sus huesos estaban secos, o sea que habían perdido toda su fuerza, todo su vigor, que eran como hojas secas, que ya no podían ni siquiera con la pena que tenían encima. Pero también dijeron que se había muerto su esperanza. Versículo 11 dicen, pereció nuestra esperanza. La palabra esperanza es muy especial en el hebreo, tikvá, porque significa un cordón. Es una cuerda que me mantiene unido, que me mantiene ligado, que me mantiene atado a mi lugar de destino. La esperanza de los que nos mantiene unidos a la promesa de la vida eterna. Si perdemos esa esperanza, entonces, ¿con qué seguridad, con qué ganas vamos a caminar si estamos diciendo perdimos la esperanza? Y también dijeron, somos del todo destruidos. O sea, Dios ya se alejó de nosotros. Cuando estamos en esa situación y confesamos, entramos al segundo aspecto y es, Dios obra nuestra libertad. Dios cambia esa situación cuando nosotros le confesamos a Él por lo que estamos pasando. Versículos 12 y 13 dice, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas.
experimentamos la liberación que Dios hace en nosotros. ¿Cómo la experimentamos? Él le dice, profetiza. Profetizar es habla mi palabra. Por la palabra liberadora de Dios. Que la palabra de Dios trae libertad. Es que la palabra de Dios sana. En el Salmo 107, versículo 20, antecitos del 18, pero en el 20 dice, ellos le confesaron a Dios su condición, y en el 20 dice, envió su palabra, los libró y los sanó. Es la palabra de Dios. Nosotros por la palabra de Dios somos sanados cuando somos expuestos a la palabra, y ese es uno de los propósitos de la predicación y de la enseñanza, que la palabra de Dios transforme, que la palabra de Dios cambie conceptos y sane nuestros corazones, nuestras vidas. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque somos su pueblo. Ahí dice, pueblo mío. ¿Qué dice en el versículo 12? He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Pueblo mío. Hay una acción liberadora de Dios que nos saca de una condición de desánimo, de angustia, de desesperanza, de opresión, de frustración, de depresión, de una condición en la que nos sentimos abandonados, y nos trae a su presencia. Y nos trae a su presencia. Porque Él dice aquí, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y os trae a su presencia. Lo que hace Dios por su palabra, porque somos su pueblo. Nos sentimos abandonados por Dios. Entonces confesémosle a Dios para que Dios restaure. Para que Dios restaure nuestras vidas por medio de su palabra. Su palabra que libera. Su palabra que sana. Su palabra que nos cambia la condición, nos pasa de muerte a vida, nos pasa de esclavitud a libertad, por la obra de Cristo, obviamente por la obra de Cristo. Por eso la última parte del texto de Ezequiel, del 37 al 48, tiene que ver con la obra de Cristo. Y por eso es que hay un pequeño detalle que no deja cuadrar el libro de Ezequiel con la ley. Y por eso los rabinos no aceptaban el libro de Ezequiel en el canon judío. Un pequeño detalle. En Números 29, 36, se habla de que para el sacrificio se presente un becerro, un carnero y 7 corderos sin mancha. Pero en Ezequiel 46, 6 se habla de un becerro, un carnero y 6 corderos sin mancha. Ya no 7, sino 6. Falta un cordero, pues el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el único que hace posible esta liberación. En Números 29, 36 son 7. En Ezequiel 46, 6 son 6. Y por eso un rabino gastó 300 lámparas de aceite tratando de solucionar eso y no pudo. Porque no conoce a Cristo. Porque no entiende la obra de Cristo. Por la palabra de Dios. Porque el Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por esa palabra de Dios nosotros somos transformados. Ese es el único cordero necesario. Los otros no nos sirven a nosotros para nada. El único que necesitamos es a Cristo, que es el que hace posible la liberación de nuestras vidas cuando estamos en situaciones de opresión, de angustia, de desesperanza. Experimentamos eso cuando confesamos a Dios lo que está pasando en nuestras vidas. ¿Qué tal si Josué, cuando tuvieron la derrota en Jai, después de haber derrotado a Jericó, allá en Josué 7, Josué se queda muy tranquilo, aquí no pasó nada? ¿Qué hubiera pasado con esa conquista de Canaán? Pero cuando Josué se postró ante Dios en el versículo 8 y 9 de Josué 7 y le dijo lo que había pasado, cómo se sentía, Dios le dijo, es por esto. Y entonces pudo solucionar el asunto, pudo seguir con su propósito. No nos dejemos engañar
por aquellos que dicen que confesar nuestra falta no nos sirve. Sí nos sirve. Si no es por eso, el pueblo no recibe la libertad que Dios da. Pero esa libertad es parecida a la redención. La palabra redención en el griego es apolutrosis. Y esa palabra es apo, que significa lejos de, fuera, cesación, terminación. Y lutrosis, que viene del verbo luo, que significa atar o amarrar. O sea, Cristo nos puso fuera de esclavitud, nos puso fuera de estar atados, nos puso lejos de esa esclavitud. Pero si nos deja ahí solitos, ¿sabe qué hacemos? Volvemos como el perrito al vómito o como el puerco lavado al pantano. Volvemos a revolcarnos en el pecado si nos deja ahí solitos. Por eso también es necesario experimentar la vivificación continua del Espíritu Santo, que es el versículo 14. El versículo 14 dice: y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. No es suficiente con la libertad de Cristo. Cristo nos libertó, pero si Cristo nos hubiese dejado solos, nosotros mismos hubiéramos vuelto a la esclavitud. Solitos, no teníamos ni que nos empujaran, solitos hubiéramos ido. Por eso el Señor en Juan 16, versículo 7 dice: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá, pero si yo me voy, se los enviaré. Es el Espíritu Santo el que nos vivifica día a día y el que mantiene la obra libertadora de Cristo en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que hace que podamos caminar en la libertad que Cristo ganó por nosotros en la cruz. O sea que aquí, en Ezequiel 37, del 11 al 14 está Dios el Padre, que es el que escuchó el clamor del pueblo. Dios Jesucristo, Dios Hijo, que es el que libertó. Y Dios Espíritu Santo, que es el que vino a proseguir a que la obra libertadora de Cristo sea un hecho real día a día en nuestras vidas. Ahí en esos versículos está la Trinidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos hace vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice la Escritura en Juan 16 también: el Espíritu de verdad, el que el mundo no conoce porque no le ve, pero vosotros le conoceréis porque está en vosotros y morará con vosotros. Él os enseñará todas las cosas, tomará de lo mío y os hará saber. Él me glorificará y Él os recordará todo lo que yo os he enseñado. Él mantiene la palabra de Dios viva en nuestras vidas. Esa palabra de Dios libertadora, esa palabra de Dios sanadora, esa palabra de Dios creadora que impulsa, que nos lleva hacia adelante, se mantiene viva por el Espíritu Santo. Se mantiene viva en nosotros por el Espíritu Santo. Por eso, cuando Pablo le está hablando a los corintios sobre la resurrección de Cristo, en el capítulo 15 de la primera carta, en el versículo 45 dice: como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, alma viviente, también traeremos la imagen del celestial, espíritu vivificante. Jesucristo es el que trae el Espíritu de Dios, es por la obra de Cristo, que va a vivificar su palabra en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos mantiene unidos a Cristo, realmente, el que nos mantiene unidos al Padre, realmente. Si no fuese por Él, entonces nosotros estaríamos otra vez revolcándonos en el mundo. Estaríamos otra vez volviendo a hacer lo mismo que hacíamos antes. Es por el Espíritu Santo que nosotros podemos vivir esa libertad gloriosa de Cristo Jesús. Pero también dice aquí en el texto: y os haré reposar sobre vuestra tierra. Reposar, establecernos en Cristo. La palabra reposo nos la ha venido compartiendo el hermano Alex los miércoles, aquí en el culto del miércoles, en estas dos
semanas. La palabra reposo es una palabra que implica seguridad, confianza y paz. Yo estoy seguro en la obra de Cristo. No tengo que estar haciendo mis propias obras. Es la obra de Cristo la única que me da seguridad de mantenerme en el propósito de Dios. Confianza, porque Él es el que pone la fe en nuestros corazones para seguir adelante y la aviva para seguir adelante. Y paz, porque el Espíritu Santo, según Efesios 4:3, dice allí, solícitos en la unidad, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra paz en el griego es eirene y viene de un verbo que es eiro, que significa unir. Por eso es la unidad del Espíritu Santo. En esa paz Él nos mantiene unidos a Cristo y unidos al Padre. Y podemos entonces conocer a Dios, porque dice la Escritura, aquí dice en Ezequiel 37, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, y lo dice Jehová. Y podremos entonces no solamente tener un conocimiento de Dios, sino conocerlo en una relación de intimidad, en una relación de obediencia, en una relación de que Él es el Señor y nosotros somos esclavos, en una relación en que Él es el nombre sobre todo nombre, Señor de toda la creación, y nosotros somos sus criaturas, nuevas criaturas, pero sus criaturas. Podemos conservar esa relación por el Espíritu Santo. Y podemos también saber que el Espíritu Santo que mora en nosotros, como dice Romanos 8:11, allí dice, y el Espíritu de Dios que resucitó a Cristo de los muertos, mora en vosotros, Él vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo que ha hecho morar en vosotros. Y cuando la palabra morar allí en Romanos 8:11 aparece, no es la misma que aparece en Romanos 7, cuando Pablo dice el pecado que mora en mí. Porque en estos días teníamos cierta controversia, porque sí, mora el pecado, pero mora el Espíritu Santo también. El problema es que la palabra morar del pecado es un inquilino permanente, un inquilino que no se va. Pero la palabra morar que utiliza Pablo para hablar del Espíritu Santo morando en nosotros es que viene el dueño de la casa con el derecho de propiedad, con las Escrituras, a tomar posesión de la casa. Y eso lo hace por la obra de Cristo que pagó por nosotros. Solamente por eso es posible. Por eso en Efesios 1:13 y 14 dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo como sello de la posesión adquirida. Somos pueblo de Dios. Primera de Pedro 1:3, segunda de Pedro 1:3 dice, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido dadas por su divino poder en el conocimiento de la excelencia de Dios, en el conocimiento de Cristo, por su divino poder, por el Espíritu Santo. Entonces, también nos capacita para que conociendo a Dios, testifiquemos de Dios. No podemos testificar de Dios si el Espíritu Santo no está señoreando nuestras vidas. Por eso Él les dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el Espíritu Santo el que conserva la libertad que Cristo nos dio, para que nosotros podamos vivir lejos de esa situación de desesperanza. Cada vez que nosotros tengamos frustración, tengamos aflicción, tengamos dolor, no nos quedemos callados. Confesémosle a Dios lo que nos está pasando y esperemos que Él obre nuestra libertad y vivificación. Por eso es que Dios nos restaura aún en nuestra más profunda desesperanza. Por eso es que Dios nos restaura aún en nuestra más profunda desesperanza. Solamente cuando nos humillamos delante de nuestro Dios y reconocemos nuestra falta delante de Él, Él va a actuar. Y Él va a actuar a nuestro favor, porque somos su pueblo,
porque somos su pueblo escogido. En estos días en el matutino, el hermano Carlos Palacio nos ha estado compartiendo sobre la primera carta del apóstol Pedro. Y en la primera carta del apóstol Pedro se presentan 3 clases de sufrimientos que el cristiano puede tener. El primero es por las pruebas, primera de Pedro 1:6, pero allí dice, si es necesario por un poco de tiempo, tendráis que ser afligidos con diversas pruebas. O sea, es por un poco de tiempo. ¿Cuánto es un poco de tiempo para el Señor? Yo no sé, porque para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día, pero es un poco de tiempo. El segundo sufrimiento que Pedro dice que la iglesia no debe sufrir es por el pecado. Primera de Pedro 4:15. Dice allá que no suframos como malhechores o por entrometernos en lo ajeno, etc. Y el tercer tipo de sufrimiento que está en la carta es el sufrimiento por seguir a Cristo, que está en Primera de Pedro, en toda la carta, pero específicamente capítulo 4, 12, 13 y 16, 14 y 16. Si nosotros estamos sufriendo por alguna de esas circunstancias, no nos hagamos los de la oreja mocha, no nos hagamos que no está pasando nada. Humillémonos delante de Dios, confesémosle a Dios cómo nos sentimos y esperemos, como estas personas allá en el cautiverio se les prometió, por tanto, la libertad y la vivificación continua y constante por el Espíritu Santo. Porque el que está unido al Señor, un espíritu es con él. Primero los Corintios 6:17. Y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Segundo a los Corintios 3:17. Y allí dice que el Espíritu Santo nos lleva, nos transforma de gloria en gloria, como en un espejo, en la misma imagen del Señor. Él nos va transformando para que nosotros podamos ser esa imagen de Dios y no la imagen del mundo. Para eso nosotros tenemos que sincerarnos con Dios y decirle a Dios qué nos pasa, qué nos aqueja, qué nos afecta. No simplemente decir que no está pasando nada, o lo que es peor, decir que todo está muy bien cuando el rancho está ardiendo. Porque eso no solamente es hipocresía, sino mentira. Y eso no es propio de un hijo de Dios, es más bien propio de un hijo del diablo. Porque la Biblia dice que los hijos del diablo son los que siguen al diablo y él es mentiroso y padre de mentira. Entonces nosotros tenemos que reconocer delante de Dios nuestras faltas, humillarnos delante de Él y esperar que Él cumpla su promesa, porque Él lo hará. Porque Él lo hará. Vamos a orar.